¿Qué dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién es? ¿En dónde estudió? ¿Qué cargos ha desempeñado? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Y primero que nada, voy a recomendar un libro, otro libro más bien, que se llama La economía explicada para que al fin la entiendas, y el autor es Stefan Pettinger. No sé cómo se pronuncia la verdad, pero aquí está. Es un libro bastante sencillo para aquellos que estamos muy interesados en conocer sobre economía y tratar de entender un poco el cómo funciona la economía. Espero que el tema del que vamos a hablar este día les interese. Creo que es algo que nos puede interesar a muchísimas personas porque estos términos se usan en el día a día y es bastante importante entenderlos para que así nosotros podamos hacer juicios sobre la situación actual, en este caso en el contexto mexicano. Por lo que el tema de hoy va a ser sobre las democracias contra las dictaduras, no en sí contra, sino lo que ha caracterizado a cada una de estas formas de gobierno a lo largo del tiempo en los distintos países. No voy a hablar tanto en cuanto a casos en concreto de democracias y dictaduras, sino las características, y ya que cada quien haga su propio juicio sobre pues si su país, su gobierno constituye una democracia o constituye una dictadura. Quiero mencionar que gran parte de las ideas que estoy tomando en este video vienen del libro del que les hablé en mi primer video, que es de Nexus, de Yuval Noah Harari, que es muy bueno, la verdad. El autor me gusta mucho. Por ahí tengo un amigo que siempre me está diciendo, sabes de dónde viene, sabes a qué familia pertenece, sabes a qué intereses obedece, bla, bla, bla. Pero la verdad es que yo no me dejo guiar por los orígenes de una persona. Siempre pienso lo que dice con independencia de quién sea. Así cualquier persona, si dice algo razonable, creo que hay que destacarlo. Y el autor a mí me encanta y todos sus libros me encantan. Tiene el libro de Animales a Dioses, Homo Deus, pues de Nexus. Y hubo un tercero que era algo del siglo XXI, también es bastante bueno. Se los recomiendo, todos los libros se los recomiendo porque el autor es bastante crítico. Así que muchas de las ideas, como les comentaba, van a salir de ese libro, que van a permitir hacer el análisis y que cada quien pueda obtener sus propias conclusiones. Y otra vez volví a cambiar de lugar. Creo que ya recorrí toda la casa buscando un lugar en donde grabar videos y ahora le toca estar aquí a mi pequeñito, el más guapo, el gato más guapo. Es broma, yo lo digo porque es mi hijo, pero cada quien tiene a su gatito guapo. Ok, entonces vamos a hablar sobre la democracia y el autoritarismo. Tengo aquí mi computadora, lo cual facilita mucho las cosas y tomé algunos apuntes, así que esto va a hacer las cosas de manera más sencilla. Lo primero que tenemos que saber es que voy a hablar en términos muy generales, no voy a hablar de todos los temas que toca el libro. Mi idea era en este video tomar un poco de lo que habla sobre la inteligencia artificial, pero creo que eso es bastante complejo y no podría abarcarlo haciendo la relación con las dictaduras y las democracias, es decir, cómo la inteligencia artificial puede inclinar la balanza en un país para que su gobierno sea una dictadura o una democracia, pero sí pienso hacerlo en un futuro. Lo que me interesa ahora es que analicemos más bien qué constituye una dictadura y qué constituye una democracia con relación a la información, a la idea de la información y cómo fluye la información, porque pues gran parte de lo que hace el autor en este texto es explicarnos cómo la información ha fluido a lo largo del tiempo. Así que lo primero que tenemos que saber es qué es la información, porque la información es muy importante. Todo es información en la vida del ser humano. Tenemos que recordar que el ser humano, el Homo sapiens, pues se define como un hombre sabio, según el español, es decir, trasladando el significado del latín al español, es el hombre sabio. Entonces, hombre sabio, ¿qué es lo que significa?
según distintas definiciones que existen, pues es comúnmente llamado ser humano, persona u hombre, es una especie del orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos. El conjunto de personas o el género humano también se conoce con la denominación genérica de humanos y humanidad. ¿Qué es lo que hacen los seres humanos y por qué es tan importante hablar del concepto de información y qué significa la información? Pues los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender, utilizar estructuras lingüísticas complejas, adquirir y mejorar sus habilidades lógicas, matemáticas, de escritura, musicales, entre otras. Los seres humanos son animales sociales capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Entonces, si tomamos en cuenta que lo primero que nos dice la definición es que es inventar, la información tiene bastante relevancia, si no es que toda, sobre todo porque nosotros nos comunicamos a través de la palabra y esa información fluye a través de la palabra. Por eso debemos de entender la información. Así que, primero vamos a hablar de las ideas que se tienen de la información según distintas formas de verla. Primero tenemos una idea ingenua de la información que nos dice que la información es básicamente la búsqueda de la verdad, que en eso consiste la información. Toda información que existe y el mayor acceso que tengamos de información nos va a permitir llegar a la verdad. Esa es la idea ingenua de la información, según nos dice el autor. Y según lo vemos también por parte de muchas personas, que por ejemplo muchas personas dicen voy a estudiar, voy a aprender bastante y así voy a descubrir la verdad. Y no tiene por qué ser así. Depende mucho qué es lo que se estudie y como lo he dicho en otros videos, depende también bastante en que razonemos la información que estamos recibiendo. Esa es la idea ingenua. Luego tenemos la idea populista de la información, que tiene sus orígenes en distintos pensadores a lo largo de la historia. Pero, ¿qué es lo que dice la idea? Pues básicamente nos dice que la información es simplemente aquella que se transmite para beneficiar a unos pocos. Básicamente que todo lo que nos dice la información, o sea, todo lo que nosotros llegamos a saber por la información que recibimos, por más que recibamos, está de cierta manera manipulada para favorecer los intereses de ciertos grupos. Y de ahí que a muchas personas que se les cataloga como populistas, pues critican bastante los medios de comunicación, que en realidad son medios de información. Los critican bastante diciendo que no es verdad lo que señalan, que solo sirven a ciertos intereses de las élites del poder. Es la idea populista de la información y esta tiene origen en pensadores como Marx, que hablaba de que pues justamente los medios de información solo servían a la clase explotadora sobre la clase de los explotados. En el caso de los populistas, habla que la información y el cómo se maneja sirve a la clase de la élite corrupta en contraposición al pueblo, o sea, perjudicando al pueblo. Siendo muy honesta, yo me inclino a la idea populista de la información, pero la verdad es que me interesa más que nada compartir esto y que cada quien pueda hacer su propio criterio sobre esto. ¿Qué es lo que propone el autor entre estos dos tipos de pensamiento sobre la idea ingenua y la idea también populista? Pues propone un punto medio. Es importante destacar también que esta idea populista pues no es reciente. Ya Maquiavelo, por ejemplo, hablaba un poco de ello, de cómo siempre se busca el poder, y también lo hacía Thomas Hobbes. Ahora, entendiendo cuáles son las ideas que se tienen de la información y que, les digo, cada quien puede tener su propia idea y que seguramente se encuentra dentro de este rango, dentro de la idea ingenua y dentro de la idea populista de la información, hay que entender ahora qué es la información según lo que nos dice el autor. Nos dice básicamente, y para ello hace un gran estudio, la verdad. Nos dice que aunque la información en ocasiones puede buscar ser una representación de la realidad, el rasgo definitorio que tiene es la conexión y no la representación. Porque el autor menciona que en realidad la información muchas veces no representa nada, con lo cual estoy muy de acuerdo tomando en cuenta lo que es la definición de un Homo sapiens. Pero
No quiero ponerme muy intensa con ese tema ahorita, me gustaría hacerlo más adelante, ir poco a poco pues cuestionando eso de que tal vez vivimos en una especie de sueño, pero quiero ahora hablar de cosas un poco prácticas. Así que lo que nos dice el autor es que lo que define la información es la conexión y no la representación de la realidad. De ahí que toda la información que nosotros leemos, que recibimos, no necesariamente es una representación de la realidad, sino que permite conectar a muchas personas. Así ha funcionado con las ideologías, así ha funcionado con los países, así ha funcionado con ideas como el dinero. Básicamente hace que todos actuemos en sintonía y que todos estemos conectados por esa idea para llegar a algún fin. Pasó, por ejemplo, con el nacionalismo, ha pasado con casi cualquier ideología que no necesariamente representa la realidad, pero que nos hace movernos en un sentido. Entonces, partiendo de esta idea que tiene el autor, la información busca esa conexión para que los seres humanos actúen de manera conjunta y no necesariamente es una representación de la realidad. De ahí que sea una gran falsedad todo esto que el ser humano se dice constantemente de las razas, que los blancos y negros, que para empezar no existen esos colores de piel, pero bueno, es como lo que han inventado, ¿no? Para hacer a las personas actuar en un sentido o en otro. Ahora sí, tomando en cuenta en qué consiste la información y cuál es la naturaleza de la información, que les digo, esto es para invitar a la reflexión. Yo les comparto lo que leo y también lo que concluyo y cada quien hace sus propios juicios. Pero vamos a hablar entonces de lo que es una democracia y de lo que es una dictadura. Y bueno, las democracias está caracterizada por el poder del pueblo. Según la etimología, es el poder del pueblo, el gobierno en todo el pueblo. ¿Qué es lo que hace una dictadura? Pues un poder central desde el gobierno solamente, y las personas no tienen tanta participación en el diálogo político, sino que todas las decisiones están concentradas en un ente. ¿Cómo se relaciona estos tipos de gobierno con la información? En la democracia, la información fluye libremente. Existen los medios de comunicación alternos, además de la información que proporciona el gobierno, es decir, el gobierno a través del poder ejecutivo principalmente, pero sabemos que parte del gobierno es también el poder judicial y es también el poder legislativo. Entonces, en una democracia hay diálogo para que se pueda intervenir en la política. ¿Qué es lo que caracteriza a una dictadura? Que muchas veces han dicho, México es una dictadura. Bueno, son ideas muy ignorantes. No voy a decir que las personas son ignorantes porque me iba a contradecir respecto a lo que he dicho en otras ocasiones, pero son ideas bastante ignorantes, porque en una dictadura la información, lo que caracteriza a una dictadura es que la información está concentrada y que no hay lugar a cuestionar esa información que está concentrada y ese gobierno que está concentrado, debido a que no hay medios alternos. Vemos en México que la comunicación y la oportunidad de expresarnos es casi total. Aunque se digan cosas incoherentes, irrazonables, cosas que no tienen ningún sentido, cosas que van en detrimento de la vida o lo que sea, ahí está la expresión, ahí está la permisión del diálogo. No voy a decir que hay un diálogo, porque en política en realidad muchas veces no hay un diálogo. Son nulas las veces en que existe un diálogo, solamente son imposición de ideas. Es que mi ideología debe prevalecer sobre la tuya, es que mi partido político, es que las ideas que yo traigo, es que lo que sea, siempre es una imposición de ideas, no hay un diálogo, pero la democracia permite que la información fluya, en este caso en todo el país, y en una dictadura la información fluye desde una, vamos a decir, pues una autoridad central, desde el gobierno nada más. El gobierno controla toda la información y entonces en ese caso no puede existir un descubrimiento de la verdad o una divergencia sobre lo que se piensa que debe hacerse, porque la información no está fluyendo y no permite que los ciudadanos puedan sostener un diálogo. Entonces, por eso es muy importante entender la naturaleza de la información y entender también cuándo se está ante una democracia y cuándo se está ante una dictadura. Luego de estas ideas, pues el autor nos habla de la inteligencia artificial y cómo podría ser inclinar la balanza hacia una dictadura o una democracia en un país. Sin embargo, esto
les digo, pues ya maneja unos temas un poco más complejos que me gustaría tocar, pero en un video aparte, como lo son el tema de los ordenadores, en qué consiste realmente la inteligencia artificial, los bots, algunos casos que ha habido de inteligencia artificial y que han influido en decisiones políticas o incluso en el actuar del ser humano. Eso me gustaría tocarlo en un video a futuro. Pero sí, básicamente en este video quería hablar un poco sobre lo que caracteriza una democracia y una dictadura, para que podamos entender realmente en qué tipo de gobierno estamos y no estemos diciendo que México es una dictadura, por favor, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La información fluye. Ahora que la información sea una representación de la realidad es cosa muy distinta, pero eso es incluso desde la propia naturaleza de la información y de la propia naturaleza del ser humano. Y no hablando como algo inmutable, sino por la cadena de patrones que llevamos arrastrando de cómo el ser humano se maneja en el mundo. Es más que nada eso. Y bueno, estimados seres vivos, después voy a hablar por qué uso las palabras seres vivos en mis videos, pero en esta ocasión esto era lo que quería compartir. Espero que esta información les invite a reflexionar sobre las formas de gobierno que existen, sobre la idea de información, sobre lo que es el ser humano incluso, y sobre pensadores que ya han planteado este tipo de cuestiones, como es la idea populista de la información, y que nosotros podamos hacernos un criterio sobre en qué consiste la información y qué es lo que busca. ¿Busca la verdad o busca la dominación de los pocos poderosos contra los oprimidos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y bueno, les agradezco mucho a quienes hayan llegado hasta este punto del video, a quienes no también, seguro reprodujeron un poco, pero muchas gracias y les invito a ver mis próximos videos. Y aquí Tom les saluda, siempre se está durmiendo, pero es un gatito y es un gatito macho. Siempre los gatitos machos duermen más que las hembras. Muchas gracias.